todos, mil disculpas, la verdad tengo problemas con el internet. Buenos días, Gabriela, ¿cómo están? Súper, súper lenta la señal, no sé, no sabía qué hacer ya, a dónde ubicarme. Y de hecho no me permitía hacer la reunión. Eso también alguien me escribe acá al grupo que tiene problemas. Y pues no podemos hacer nada, lamentablemente, porque todo el mundo está conectado y se nos dificulta un poco. Así que vamos a aprovechar pues esta reunión, este encuentro, a trabajar, a hacer las exposiciones, a ver quizá un temita más y, y a continuar de esta forma. Vuelvo a repetir, son cosas que se nos van de las manos. Estoy desde las 7:30 tratando ya de ingresar y súper difícil en la mañana. Tengo este problema. No sé qué pase, la verdad sí me preocupa porque casi son todos los días que estoy con esta situación. Así que tendré que cambiar de operadora, no sé por qué ya no puedo estar así. De hecho, pues eh, se nos retrasa un poco el tiempo. Bueno, no fue tanto, son 20 minutos, así que vamos a aprovechar para continuar. Para el día de hoy teníamos programado la exposición, ¿sí? De los dos grupos, eso lo vamos a finalizar ahora. También me estaba escribiendo Mateo, igual con el problema del internet. Chicos, nosotros no podemos detenernos y decir ya para la otra semana voy a hacer la exposición, porque ustedes saben, va pasando el tiempo y no nos permite ya hacer o detenernos con un tema, con este tema específico 2 o 3 semanas. Entonces Mateo, pues para Mateo tendrá que recuperar esa nota de otra forma. ¿Sí? En cuanto a los estudiantes o estudiantes que igual no presentemos ahora la exposición, pues ya a la siguiente pasamos nuevamente con otro tema. Entonces no vamos a detenernos ahí. Quiero por favor recordarles que es necesario que activemos las cámaras, ¿sí? Todos ya saben cuál es la dinámica, no esperemos estar repitiendo eso a cada inicio de clase. De hecho, tengo que tomar capturas también, cómo estamos trabajando, cómo están ustedes conectados, si están o no en la pantalla. Entonces, por favor, ahorita encendemos todos la cámara. Voy a esperar. De lo contrario, no iniciamos. En serio, o sea, no podemos ya estar como a niños de jardín, ¿no es cierto? Vamos a sentarnos acá, vamos a hacer esto, muchas gracias. Sí, chicos, tenemos que trabajar de esta forma, encendido las cámaras. Me falta Diana, me falta Mari, que está ahí, Vanessa, por favor, Ya, encendamos la Licen, cámara, un ratito, por favor. voy a hacer la captura de la pantalla. Vanessa también. Ya, Licen, yo ya enciendo un ratito. Me voy a cambiar a la computadora y ya enciendo. Bueno, vamos a hacer ahí la captura de pantalla. Incluso les voy a enviar a ustedes mismos para que ustedes vean cómo están ahí de despiertos. Y eso ya lo tengo como evidencia. Bueno, voy a tomar la asistencia rapidito. Por favor, atentos. Hoy estamos a 28, ¿no? Gabriela Cruz. Presente. Todo depende de tú. Presente. Nancy Espinosa. Nancy Espinosa. Brian Fulantala. ¿Sí me están escuchando? Sí, Licen. Sí, porque acá me sigue dando la opción de que se me pone en pausa el video. Bueno, ¿no se encuentra Brian Fulantala? No, creo. Evelyn Aro. Presente. Gabriela Imbaquingo. Buenos días, Licen, presente. Buenos días. Elsa Morales. Presente, Lice. Lisette Pagliaccio.
Diana Pozo, Presente, dice. Jennifer Trejos, Presente, Licen. Gabriela Ushuay. Presente, Licen. Buenos días. Muy bien, buenos días. Mateo Valencia, Luis Fernando Valenzuela. Presente, Licen. Buenos días, tú estás conectándote la primera vez, ¿no es cierto? Sí, Licen. Estaba mal mi internet. Que no tenía registrado absolutamente nada de asistencia. Sandra Vinuesa, Presente, Licen. y inició ahorita, se ingresó Brian. Aquí está. Bueno, entonces, como les dije, pues vamos a hacer la exposición lo más pronto posible, ¿sí? Y luego vamos a reforzar un poquito para finalizar ya con esta unidad. De hecho, esta unidad, pues la primera es muy concreta, muy corta, todo lo que tiene que ver con fundamentación sobre la importancia de la lectoescritura, ¿sí? Conceptos básicos que hemos ya analizado, definiciones, y también, pues, la lectoescritura como conjunto y habilidades en el proceso interactivo de manera de expresión, sobre todo, que es el tema que se va a exponer hoy. Y con eso ya finalizamos la primera unidad. Así que no sé cómo se organizaron. El primer grupo, me supongo que está en orden de lista, para que haga su presentación, por favor. Y antes de iniciar, usted sabe que le había solicitado una dinámica, ¿sí? Una dinámica por el grupo para que presente, para animarnos un poquito y también para concentrarnos, para poder estar bien en esta clase, motivados o con una reflexión. Así que voy a presentar el primer grupo, no sé quién está a cargo de la presentación. Y también recordarles que esta clase sí va a ser participativa, vamos a hacer preguntas. Si usted no responde a la pregunta que se le hace, pues inmediatamente se quita la asistencia. Vuelvo a repetir, es obligación de usted estar conectado, encendido la cámara y participar y sacar sus apuntes, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar, por favor. ¿Quién va a hacer la presentación? Primer grupo, por favor. Dicen, nos podemos pasar al segundo grupo, es que el primer grupo tenemos inconveniente con la presentación ahorita. ¿Podría ser tan amable? Bueno, no hay problema. Pasamos con el segundo grupo. Muchas gracias, muy amable. ¿Quién va a hacer la presentación? Yo, Licen. Buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días. Vamos a iniciar con una pequeña dinámica. Necesito que ustedes reconozcan la inicial de su nombre. Por ejemplo, la mía es la S y tienen que pensar en un nombre de un animal. Por ejemplo, mi inicial es la letra S y el animal es el sapo. A ver, por favor, Marilu, por favor, ¿puedes continuar? Mi nombre es Mariluz y mi animal es mono. Ya, muy bien. Luis, Mi nombre es Luis y mi recuerden, animal es... es la inicial L. La Ajá, inicial es la L y ajá. el animal es de león. Ya, muy bien. Gaby Ushuay, Iniciar con este animal. A ver, solo con la L tenemos que hacer. O no, como la iniciar. inicial de tu nombre, ajá, la inicial de tu nombre y con un animal que empiece Ya, con esa misma letra. Ajá. ya. La inicial es la G y una gata. Ya, muy bien. Gaby Cruz, Ya les gané y un animal con G. Gaviota. ya, muy bien.
Gaby Baquingo. A ver, mi nombre, pongámosle Celeste, porque con la G ya no creo que hay. Zebra. Ya, muy bien. Elcita. Mi nombre es Elsa y el animal es un elefante. Ya. Vane Trejo. Ya, mi inicial es la B y mi animal es el venado. Ya, muy bien. Dianita. Mi inicial es la D y mi animal es el delfín. Ya, muy bien. Brian. Mi nombre es Brian y mi animal es el búho. Ya, muy bien. Muchas gracias. Bueno, esta ha sido una pequeña dinámica donde ustedes pudieron reconocer su inicial y también asemejarlo con los animales. Para los niños creo que un poquito difícil, pero nada complicado porque ellos ya van aprendiendo los animales. Entonces es una manera también divertida de que ellos reconozcan su inicial con un animal. Bueno, voy a proceder compartiendo ¿Y la por qué no me pantalla. preguntas a mí? ¿Y por qué no me preguntas a mí? Me dejas con las Ay, ganas también. a ver, Listen, por favor, lo siento. Y yo estaba pensando, y lo peor que me ganaron, y me ganó Vanessa, ¿no? También con la C, yo decía cebra, y me gana. Entonces rápidamente estoy buscando con la letra N, que sería Noemí, pues mi inicial N, y tenía pensado nutria. De hecho, sí es muy divertida y te hace concentrar, ¿no es cierto? Te concentra porque estamos a la expectativa de que qué animal va a decir el otro compañero, y obviamente me pasó a mí que ya me ganaste. Me ganó, entonces nuevamente voy con el otro nombre. Sí, es muy divertida y como tú señalas, a los niños les encanta participar. Sí se puede hacer esta dinámica. Más que nada, pues se concentra mucho y aparte estamos trabajando en la pronunciación, ¿no es cierto? En el caso de hablar de la lectoescritura. Muy bien. Ahora sí puedes continuar. Sí, Lice. ¿Me confirman si pueden observar, por favor? Sí, ya está la presentación. Ya. Nosotros vamos a hablar sobre la lectoescritura como proceso interactivo de expresión. Mi grupo está conformado por Diana Pozo, Vanessa Trejo, Gabriel Osuay, Luis Valenzuela y mi persona, Sandra Vinuesa. Vamos a comenzar con un pequeño concepto. La lectoescritura interactiva es aquella que participan los niños activamente en diferentes actividades lúdicas entre adultos y niños. Como podemos observar, aquí tenemos dos fichas. Una con la letra T y otra con la letra R. Pero nosotros a los niños no le vamos a decir, mira, esa es la letra T, sino mediante primero los fonemas. Por ejemplo, esta es la S y esta es la R. Entonces le vamos a pedir, por favor, dame la letra R. Entonces nos va a seleccionar esta ficha. Y también de otra manera podemos decirle, por favor, coloca la letra T encima de la R. Entonces los niños van a hacerlo de manera de juego también y a la vez van aprendiendo. La lectoescritura expresiva es un medio para expresar sentimientos y emociones en una comunicación oral o escrita. Los beneficios que encontramos en ella son que desarrolla el lenguaje y la expresión, pues también adquieren lo que es el vocabulario. Ellos primero van aprendiendo lo que son los fonemas, después las sílabas, las palabras y una frase donde ellos ya puedan comunicarse. Desarrollan lo que es el pensamiento y el aprendizaje. Desarrollan también la imaginación y la creatividad. Dependiendo igual de los ejercicios que nosotros le hagamos, igual ellos van aprendiendo y como ellos son muy creativos, pueden armar diferentes palabras y crear diferentes sílabas y crear una palabra. Desarrollo de la empatía y la habilidad de escuchar. Mejora la concentración y reflexión del niño. Le permite aprender cosas del mundo que le rodea. Por ejemplo, si nosotros le presentamos un animalito y le decimos, este es el gato, y abajo un pictograma, y abajo está ya la palabra, entonces ellos van aprendiendo. Fomenta la organización y elaboración de ideas sobre algún tema y es un elemento de relajación y entretenimiento. A continuación, mi compañera. Dicen, buenos días, si es que a mí no se me escucha bien, que me disculpen, porque igual mi internet está súper malo y está súper lento, entonces, o sea, y a Sandrita lo que expuso le escuché así entrecortado.
Acá sí te escucho bien, pero puedes Sí, continuar y Licen. estamos Sí, atentos. Yo te menciono cualquier cosa. Sí, te escucho. porque yo no le escuché nada, Sandrita, entonces digo tal vez. Pero bueno, ya un ratito. Ya. Yo te digo cualquier cosa. Bueno, continuando con la exposición, un poco exposición es que dice que la lectura es un elemento fundamental para el desarrollo de los procesos mentales, procesos interactivos y los demás procesos cognitivos que realiza el educando dentro del aprendizaje. También podemos decir que la lectoescritura es un proceso continuo que no solo se da en el primer grado, sino que se inicia mucho antes y va continuando para toda la vida. Algunas recomendaciones que debemos hacer, aparte de las que dijo Sandrita, es que dice crear espacios, rincones o concursos de lectura que le permitan la participación del estudiante con la finalidad de fomentar un intercambio de ideas para así favorecer al pensamiento crítico del niño. También dice que hay que actualizar frecuentemente algunos libros que se encuentran en la biblioteca de los rincones del lenguaje, así como algunos de los materiales didácticos para que estén acorde con las necesidades y expectativas de los alumnos. Ya, Lice. ¿Sí se me escuchó? Sí, está muy bien, Es muy que, claro. bueno, es que no sé si está... ¿Puedes continuar? ¿Sigues tú mismo o ya Sigue sigue otra Gaby, persona? sigue Gaby. Compañeros, buenos días. Ya, yo les voy a hablar de un concepto pequeño donde dice que la sociedad se desenvuelve en un ambiente letreado. Este exige cada día un mayor dominio de las habilidades lingüísticas comunicativas, como hablar, escuchar, escribir, leer, para enfrentar así con éxito las demandas actuales en los niveles personales y educativos, como pueden ser el laboral y social. Pero sin embargo, a pesar de la importancia que tienen estas dichas habilidades y esfuerzos, a pesar de eso, han hecho esfuerzos por una educación de calidad. Pero dice que ni esto exigiendo, se ve igual un vacío en las concepciones que manejan las escuelas de hoy día, porque tienen un respecto a lo que es enseñar y escribir, lo que es y leer y comprender, pues como que tienen más, bueno, ahora con la educación que tenemos ahora y con lo que yo veo, es que la enseñanza es diferente, porque a nosotros nos enseñaron de una forma igual diferente. Entonces hay escuelitas que todavía, digamos, sí tienen esa modalidad antigua de enseñar, donde uno... Y también encontré unas frases de algunos, entonces, para escribir es necesario para aprender a escribir, pero no es suficiente. También Casani nos dice que la lectura se muestra como la única forma viable de aprendizaje de la escritura, porque pone en contacto al estudiante con los contextos y que contiene todos los conocimientos que necesita. En cambio, Ramírez nos afirma que la población estudiantil cree que hay que leer para catar, asentir, reproducir y almacenar lo leído, y no para cuestionarlo y transformarlo. En cambio, el método, también le vi un método que decían de Dama, y dice que enseña a investigar las cosas como que no es necesario enseñar bastante, o sea, como él dice, vale 5 o 0 o vale 1 a nada. Entonces, que lo importante es que el niño aprenda, aunque sea la A, la B y la C, a que enseñarle todo el abecedario y que no entienda nada a la final. Eso, dicen. Ya. Gabriela Ushuaia, ¿cierto?
Sí, Liz. Siguiente. Sigue Vane Trejo. Me estaba cambiando de sitio porque están metiendo bulla. Ya. Ya, la lectoescritura lúdica e interactiva. Digital. La lectoescritura a través de recursos interactivos y tutoriales también enseñan que se puede aprender de manera digital y más para estos tiempos en los cuales más la educación es virtual y digital que presencial, o sea, y no se puede estar mucho. Se puede encontrar páginas muy divertidas que nos enseñan desde a pronunciar los fonemas, los sonidos de las letras y también ya a escribir y pronunciar y leer las palabras, ir viéndolo, inclusive se puede ir viendo cómo se va rasgando cada una de las letras para poder ir formándole y una palabra. También encontramos sitios en los cuales podemos encontrar cuentos, el uso de cada una de las palabras. Entonces, sí es una herramienta muy, muy necesaria y más en estos tiempos. Inclusive es un poquito diferente para que los niños aprendan de manera diferente y no sea tan aburrida como la enseñanza convencional. Ya, la lúdica y la intervención en la lectoescritura es cuando se va desarrollando diferentes capacidades. Como le decía rato, no estar solo en lo mismo, ir actualizando cada una de las cosas, hacerlo más dinámico, que el niño no se aburra, que el niño le vea a la lectura más como un juego y al mismo tiempo le vamos incentivando a que pueda después en el futuro irse involucrando en la lectura crítica. Ya, gracias, Lisa. Una preguntita. A ver tu nombre. ¿Cuál era tu nombre? Diana. Diana, ¿acabaste de presentar? No, era Vanessa. Trejo. Vanessa, sí, eres Vanessa, ya te registro. Una de las páginas de las que tú estás mencionando, Vanessa, que encontramos una infinidad de páginas, una adecuada donde podamos recomendar a un padre de familia, por decir, dónde va a conseguir un juego llamativo, lúdico, como tú señalas, atractivo, que le ayude al niño a reforzar este aprendizaje. ¿Cuál sería? Ya, le doy el nombre de una. Sí, puede ser, ajá. Ya, una de esas era ¿cómo era? Se llamaba Leyendo y Aprendiendo a Jugar con Elmo. Y entonces, Elmo, el de la Plaza Sésamo, creo que es ese muñequito rojo, él coge y empieza a decir los sonidos de las letras al principio. Entonces, a partir de que empieza a decir los sonidos de las letras, él coge y después le empieza a ir formándole vuelta las sílabas. Y a partir de la formación de las sílabas, empieza a formar palabras cortas. Empieza con sílabas de una y de dos. Por ejemplo, dice sabemos que es la S. Entonces a esa le une la O y la L y formamos el sol. O también M y M sale mamá. Entonces ahí va formando palabras cortas. Se llama Aprendiendo con Elmo la página, Lisa. Y estaba muy interesante. Esta es muy conocida, ¿no? Y más que nada que se utiliza a este personaje que a los niños les llama mucho la atención y les motiva a estar conectados. Obviamente la recomendación que tú haces es muy apropiada para este tiempo. Para este tiempo, sí. Esa sería una de las formas de que nosotros habíamos mencionado en una clase anterior, que cómo vamos a llegar a los niños a través de este proceso de lectoescritura mediante la modalidad virtual. Y nos preocupaba y decimos, ¿y cómo hacemos para que el niño prácticamente se concentre? Pues aquí tenemos una de las ideas. De hecho, la Internet también no ha sido todo negativo, sino también si sabemos darle el buen uso, pues es muy positivo. Y a través de estas páginas, como tú señalas, de estos lugares donde vamos a encontrar una variedad de actividades que al niño le van a facilitar su aprendizaje. Sí, entonces, como porque esta página viene siendo inclusive para niños desde los 3 añitos, les va enseñando los sonidos de las letras, a formar y entonces después les hace desarrollar unos jueguitos en los cuales los niños inclusive pueden enviar audios. Pueden enviar audios y al decir las palabras y Elmo les lanza la cantidad de estrellitas que crea conveniente que el niño sacó. Ya, sí, entonces es muy importante que conozcamos de una o dos
por lo menos, pero más que nada estas, que son completas, como tú señalas, son actividades muy planificadas, de acuerdo a la edad, y que también permite que el niño participe y se motive de esta forma. Entonces, ese sería ahora pues un método que podemos aplicarlo a través de estas páginas, a través de estas actividades, que van a mejorar muchísimo el aprendizaje en esta etapa, digamos, de iniciación o de lo que sería el desarrollo de la lectoescritura. Muy bien, Vanessa, muchas gracias. Ya, Licen, ¿Quién gracias. sigue? Con eso finalizamos. Con eso finalizamos el primer grupo. A continuación, ya tenemos la última. Siga, por favor. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Buenos Bueno, el días. proceso de la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura es más eficaz cuando es más interesante para el niño. Por lo tanto, cuando sea más interesante para el niño, va a aprender mucho más, va a ir, si le interesa el tema, va a ir aprendiendo más. Puede ser gráficamente con que vaya aprendiendo, los logros que se vayan alcanzando. También toca incentivarle al niño para que pueda hacer mucho más grandes sus logros que quiere realizar. Se le puede incentivar diciéndole, eres muy bueno, tienes capacidades, puedes llegar a lo que tú quieras hacer, estoy muy orgulloso de ti, has sido capaz de hacerlo, etcétera, etcétera, para que él tenga mucho más ánimo de poderlo hacer. Ya. Como recomendaciones tenemos como las actividades de la lectoescritura deben incluir un contexto verbal como un sonido o visual como imágenes o hacerles con canto, que sea interesante. Tener un objetivo, presentar un material atractivo para que el niño le sea posible con imágenes relacionadas con temas de su interés. También tengan consignas claras para el niño. De esta forma, no quería ayuda constante de un adulto y podrá desarrollar su autonomía asumiendo un rol activo. Ya, por ejemplo, podemos darle en una hojita y el modo como se llama en tierra que vayan dibujando, vayan haciendo una forma de círculo. Si le ve la imagen ahí, le dicen. Sí, sí se está Ahí observando. que vayan haciendo diferentes figuras en la tierrita. También darles una hojita y que vayan pasando por encima de las figuras y vayan uniendo así. Uh-huh. Ya. Muchas gracias, licenciada. Bueno, Luis Fernando, sí, con respecto a tu presentación, estamos hablando ya de estrategias, ¿no es cierto?, que podríamos emplear. En este caso, la primera imagen que señalas con la arena, con el Sí, es arroz, muy con el atractiva. azúcar, esta es fundamental. Esta actividad o esta estrategia a los niños les encanta. Y bueno, aquí tú estás poniendo la iniciación los rasgos, los trazos, motricidad fina y lo que esto sería a futuro el proceso de lectoescritura, pero también en la imagen como se observa ya estaríamos haciendo la letra O, la vocal O, perdón. Entonces, también para lo que serían las vocales para la iniciación es muy adecuada esta estrategia, ¿sí? Entonces, nosotros ya vamos conociendo incluso cómo podemos desarrollar este proceso, ¿no? Está muy bien. Luis, muchas gracias. Con eso finalizamos con el primer grupo, ¿cierto? Sí. Sí, Lice. Bueno, silenciamos el micrófono, por favor, Luis. Los integrantes son, para su calificación, por favor, me avisan si alguien no le registré. Diana Pozo, Vanessa Trejo, Gabriela Alzuay, Luis Fernando Valenzuela y Sandra Vinuesa. ¿Sí? Están completos, Lice. Perfecto, entonces pasamos al siguiente grupo y luego al final vamos a reforzar un poquito estas habilidades para lo que sería el proceso de expresión y de lectoescritura. Según el siguiente grupo, por favor.
Licenciada, buenos días. Compañeros, buenos días. Vamos a comenzar con nuestra presentación para presentar nuestra dinámica, en la cual se llama palabras encadenadas. Es casi parecida a la anterior, pero tiene un poquito de diferencia. En esta se caracteriza porque vamos a organizar turnos. El primer jugador dirá, en este caso yo diré la primera palabra. Y el siguiente deberá decir la otra palabra que comience con la última sílaba de la palabra. Por ejemplo, aquí es un ejemplo nomás, les voy a poner. Si yo digo bolsillo, el siguiente dirá llovizna. Entonces, en este caso, vamos a comenzar y yo les voy nombrando y van diciendo, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita voy a comenzar con la palabra cortina. Sigue Gaby Celeste. A ver, naranja. Que siga Gaby Cruz. Jarra, que siga Lisette Pailacho. Hola. Armario. No, con sílaba. La sílaba. ¿Cuál sería la sílaba? ¿Cuál es la sílaba final ahí? R-A. Ra. Ajá. Rata. ¿O no? ¿O me equivoco? Es que, o sea, no te escuché al momento de explicar, pero ratón, ¿sí? O sea, sí. ¿O no? Ratón. No, estoy confundido. A ver, Liz, vamos. Lisette, tu turno, por favor. Sí, pero no. ¿Perdón? Con el... Rodillo. Ya, ¿quién sigue? Tú menciona quién quieres que siga. Elsa. Una pregunta. Lo que pasa que yo no entendí, no sé si es al principio o al final. Al final, la última sílaba. O sea, rodillo con yo, con... Sí. Rodilla. Sí. Está facilita. ¿Qué pasó? Bueno, nombra otra compañerita a continuación, a que tú quieras que diga. Es que yo no le encuentro con... No, es que no, Es que la sílaba es... Hazle aunque sea con las últimas, con la L y la O. Claro, la L y la O, la última sílaba. Loma. Ya, yes. ¿Quién quieres que siga? Sigue Luchita Valenzuela. Sí. Mamá. Sandrita. Marca. ¿Qué me falta? Dianita. ¿Carro? ¿Así? Sí. Ahí. Licenciada. Ahí no.
Es que, y bueno, esta dinámica yo la sabía de otra forma, ¿no? Y bueno, esta me suena, creo que sí la hicimos con ustedes. Se tiene que dar, digamos, como un solo lugar o a una sola, que vaya dirigida a un solo tema, a pesar que esta está súper fácil y no la podemos hacer. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, solo lo que hay dentro de un aula de clase, solo lo que hay en un centro comercial. Sí, yo la sabía de esta forma que se dificulta un poquito el grado, ¿no? Ajá, porque acá, por ejemplo, es muy amplio y a pesar de eso nos dificulta, ¿no es cierto? Nos dificulta mucho el responder. A veces, entonces, imaginen a los niños, ¿cómo será o cómo es cuando está el proceso de desarrollo en el niño de la lectoescritura? Es un proceso complejo, como hemos mencionado, entonces se tiene que tener mucha tolerancia y buscar muchas estrategias. Las estrategias en sí, los métodos o las técnicas que emplee el docente son sumamente importantes. Solo para notar, pues, que aquí la dinámica a nosotros nos dificulta, nos cuesta responder rápidamente. Y de hecho que era abierta, ¿no? El tema estaba libre, entonces eso como observación. Muchas gracias por la dinámica, nos hiciste pensar un poquito y vamos a continuar con la presentación, por favor. Bueno, nuestro grupo tenía como tema la lectoescritura como conjunto de habilidades, en el que está integrado Gabriela Imbaquingo, Gabriela Cruz, mi persona, Brian Polantala, Elsa Morales, Marilu Jaro, Lisette Pailacho. A continuación, mi compañera. Buenos días, Licen. Buenos días con todos. A continuación les voy a hablar acerca de un autor que define a la lectura como el proceso de nombrar objetos y dibujos. No cabe duda que la lectura siempre está en función del sistema de escritura. El idioma juega un papel importante cuando se habla de esta. Al momento que un niño domina la lectura, debe saber utilizar dos sistemas de información, la información visual y la información no visual, dos aspectos importantes para el aprendizaje. Desde muy pequeños, los niños manifiestan la necesidad de aprender a leer y a escribir. Esto se refleja en la forma en la que se relacionan con la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando ven a sus padres leer un libro, una revista. Es así que los niños comienzan por ellos mismos a tomar un lápiz y un papel y simulan en escribir o leer un cuento cuando solo viendo los dibujos. Algunos beneficios que aporta la lectoescritura: es un elemento de relajación, de entretenimiento, fomenta la organización y elaboración de ideas sobre algún tema, nos ayuda a aprender cosas sobre el mundo del que nos rodea, desarrollo del pensamiento y del aprendizaje, mejora la concentración y la reflexión, contribuye a mejorar la ortografía, desarrollo de la habilidad para escuchar y es un elemento para el desarrollo de la imaginación y la creatividad. A continuación, mi compañera Elsa. Ya, bueno, Licen, a mí me tocó la lectoescritura como conjunto de habilidades. Bueno, yo le voy a hablar como, dice que dentro de este contexto, el educativo considera como un proceso de aprendizaje durante los 4 a 6 años. La construcción de aprendizaje no es tan sencilla para los niños. En primer lugar, los niños deben de realizar letras, sonidos, trazos y dominar nociones de orientación. Ya. Tenemos aquí los signos de alarma para identificar dificultades de la lectoescritura. Ya. Problemas de orientación de los trazos de ciertas letras. Por ejemplo, tenemos aquí la P, le confunden con la B, la D con la B. Torpeza y falta de coordinación manual. Postura inadecuada, tanto del niño como del papel o a la hora de escribir. Exceso de tensión o falta de la misma a la hora de escribir. Ya. Aquí les tengo unos ejemplos, ¿no? Bueno, la primera segmento de las siguientes oraciones. Hay que ir construyendo las oraciones. Que está aquí. La segunda es completar las siguientes oraciones. Por ejemplo, acá al lado está amarillo y los plátanos son amarillos.
las nubes son blancas, entonces hay que ir copiando y acá tenemos otra donde está, digamos, ordenar manzana, conejo, eh, sonrisa y tortuga. Eso me tocó a mí, muchas gracias. Listo. ¿Quién sigue? Aquí vamos a hablar de unas ciertas habilidades de la lectoescritura. En algunos casos, como bien se sabe, las personas creen que llegar a dominar la lectura es un proceso muy fácil de dominar. Lo que no se sabe es que en realidad es un proceso complejo que requiere una gran variedad de habilidades, en las cuales tenemos, como la decodificación. En este caso, la decodificación es un paso fundamental. A ver, es un proceso, ¿cómo se llama? Es un proceso principal en el proceso de leer. Por lo general, los infantes llegan a usar esta habilidad para pronunciar palabras que ellos ya las habían escuchado antes, pero nunca, jamás las habían visto escritas. La decodificación se basa en una habilidad del lenguaje llamada conciencia fonémica, la cual se desarrolla a temprana edad. Esta destreza es parte de la idea más amplia llamada conciencia fonológica. La conciencia fonémica permite escuchar a cada uno de los sonidos de forma conocidas como fonemas. También permiten a los niños jugar con sonidos a nivel de las palabras y las sílabas. La siguiente tenemos como fluidez. En este caso, los niños necesitan como papel fundamental reconocer las palabras de forma instantánea. Aquí van incluidas las que para ellos se hacen difícil de letrear. En el vocabulario. Aquí, para llegar a comprender de lo que está leyendo el niño, deberá tener una gran experiencia en el campo de la lectura, por lo que conocerá nuevas palabras e incluso comprenderá el significado de cada una de las palabras. Mariluz. Una más arriba, ¿no es? ¿No? ¿No hay más? Ya sigue la otra. A ver, esa es. A ver, aquí tenemos como estrategias para mejorar las habilidades de la lectoescritura. Como una tenemos lo que es leer juntos. Dice que tenemos que tomar un pequeño texto e ir leyendo todo el grupo, incluido el profesor. Puede ser oración por oración o como se hace normalmente hasta donde esté el punto. La otra es la lectura fluida. Dice que tenemos que tomar un texto y leer de forma fluida, pero respetando lo que son puntos, todos los signos de interrogación, si es de admiración, hacerlos correctamente para que el niño vaya asociándose a cómo tiene que aprender a leer. Tenemos leer en voz alta. Dice que esto ayuda mucho a los niños cuando se lee en voz alta. Asimismo, respetando todo lo que son los signos de interrogación. Diccionario, el mejor aliado. Dice que siempre se tiene que tener un diccionario para que el niño lo utilice cuando no sabe una palabra y no se quede con esa duda de qué se puede significar esa palabra. ¿Qué entendiste? Este también dice que es una estrategia muy buena, que después de leer el texto se le pregunta al niño qué entendió o qué comprendió del tema o qué le gustó. Siempre hacerle preguntas. También ayuda a evitar corregir la ortografía. Y redacción con largas planas. O sea, dice que cuando un niño se equivoca en una palabra, le hagamos repetir máximo 3 a 5 veces, porque a veces les ponen a corregir planas y planas. Dice que el niño peor se equivoca en esa palabra y no va a entender cómo mismo se escribe, porque le va a fatigar estar haciendo eso y a la final no van a conseguir que esa palabra la pueda escribir bien. Trabajar diariamente en las palabras que se dificultan. Dice que siempre se tiene que trabajar con la palabra que al niño se le hace más difícil de comprender. No tanto haciéndole escribir, sino más a manera de juego.
para que él vaya ya captando hasta por el oído cómo se pronuncia o se escribe esa palabra. Acompañarlo en el proceso. Esto dice que el niño cuando está empezando a escribir, él se le dificulta muchísimo, o sea, hacer las letras figuradas y eso, entonces no ponerle prisa a que haga bien, a que está mal hecha, sino dejarle para que él haga conforme él vaya aprendiendo a hacer. Ejercicios para mejorar la escritura. Uno de los ejercicios más comunes es el dictado, para que el niño vaya así asociándose más. Y aquí tenemos una frase como dice, es importante recordar que tanto la lectura como la escritura deben ser un gusto y no una obligación. El objetivo es ayudar al niño a mejorar sus habilidades, así que todo debe ser acorde a su edad. Gracias. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Lo que toca a mí son los requisitos madurativos necesarios para iniciar el proceso de aprender a leer según Jordan Catalán, y son los siguientes. El primero es tener una movilidad adecuada. Para aprender a leer es fundamental que el niño se pueda mover adecuadamente y que tenga una buena coordinación de los movimientos. El segundo, dominar y controlar los movimientos para que el aprendizaje de la lectura y la comprensión lectora se desarrolle con éxitos. Es fundamental el dominio y control de los movimientos. El tercer paso es poseer una organización visual correcta. Es el proceso de aprendizaje de la lectura. Es fundamental poseer una buena visión con buenos movimientos visuales y una buena coordinación del movimiento fino. Y la 4 es adquirir vocabulario rico y maduro. En el proceso de aprendizaje de la lectura también es importante que el niño adquiera a nivel adecuado del vocabulario y que sea capaz de expresar las ideas con claridad. Entonces, a mi criterio, dicen es que en un lugar donde el niño va a aprender es muy fundamental tener todas las herramientas que a él le beneficie, atender y disfrutar del aprendizaje, como por ejemplo con los juegos de motricidad, puede ser con los circuitos, para que vayan teniendo equilibrio y eso, Licen. Gracias. Ya. ¿Quién sigue? Desarrollar la capacidad del escucho. Cuando estamos leyendo, nosotros desarrollar la capacidad del escucho es cuando estamos leyendo, nos estamos escuchando. Por esa razón es muy importante que los niños sean capaces de escucharse a sí mismos. Desarrollar una lateralización adecuada. En este proceso de aprendizaje, la lectura también es muy importante tener una lateralidad bien definida. Tener motivación para aprender a leer también es fundamental. La motivación, las ganas por aprender, para saber más. Seguir una buena metodología de aprendizaje. El sistema de aprendizaje para aprender a leer tiene que ser adecuado para la capacidad de la madurativa del niño. ¿Hola? Con eso finalizamos la presentación. Sí, Licen. Me queda pendiente la señorita Nancy Espinosa y Mateo. Licen, ella iba en nuestro grupo, pero cuando nos reunimos se salió de la reunión y ya no dijo nada más. Sí, Licen, es que Nancy está enferma. Ya. Y Sí, estaba me con parece suero. que Ajá. Estaba con suero, todo eso. Ya. Ya, sí, vamos a dejarle aquí con un justificado. Mateo también me había escrito. Claro, obviamente
esto se puede justificar y puede recuperar si usted me presenta una evidencia, un certificado médico, no hay ningún problema, ¿no? Entonces ahí es recuperable su nota sobre 10. Y en caso de Mateo, que me había mencionado que tenía problemas con internet, pues vamos a ver cómo recuperamos, porque esta es una nota también de su exposición, que necesariamente tenemos que hacerlo así, trabajar de forma grupal también. Es una habilidad que nosotros o que los estudiantes tenemos que hacer, tenemos que saber hacerla, porque a veces dicen, no, es que ella no pertenece a este grupo, es que ella no quiere hacer este tema, y nosotros cuando trabajemos también vamos a tener que dominar esto, la negociación, la comunicación con compañeros, con padres de familia, y por eso es la dinámica de hacerlo de esta forma, grupal. Si no, pues sería individual, cada quien un tema, pero también se necesita trabajar en esta habilidad. Bueno, muchas gracias a todos la exposición. Recordarles pues que sí, que estos temas o que las habilidades más que nada para lo que sería la lectoescritura y sobre todo las estrategias son fundamentales. Sí, habíamos hablado de algunas muy importantes que tomé apuntes de las que más me llamaban la atención en su presentación, consignas claras, ¿sí? Esa es una principal. Cuando usted esté trabajando ya, esté aplicando el proceso de lectoescritura con los niños, no debemos estar titubeando. Es que ahora sí, o es que esta voy a hacer así, esta le puedes hacer así, o si gustas de esta forma, las dos sirve. Consignas claras para evitar en el niño confusión, ¿sí? Simplemente esta consonante, esta letra, esta vocal es de esta forma y suena así. Muy claro. Sí, también tenemos acá que es importante la decodificación en cuanto a la conciencia fonológica. Esto también es sumamente importante. Nosotros estamos ahorita en esta unidad haciendo como introducción de manera general esos conceptos. Pero pasando ya a lo que sería la segunda unidad, vamos a ver los factores que condicionan el desarrollo de la lectoescritura, que ese va a ser el tema de la siguiente clase. Para la tercera unidad tenemos ya lo que sería la evolución del desarrollo de la escritura. Ahí sí vamos a hablar ya de las etapas, etapa simbólica, etapa presilábica, etapa alfabética. Entonces vamos a ir detenidamente, ¿no? Ahorita estamos hablando de forma general. Para la cuarta unidad tenemos ya lo que serían los métodos, ¿sí? Y estrategias adecuadas. Entonces hoy estamos haciendo también como una introducción. De hecho, los contenidos son muy claros, no son muy extensos para esta asignatura. Entonces, sí estamos con el tiempo, con la planificación adecuada. Teníamos también otro aspecto dentro de las habilidades de la lectoescritura que tenemos que notar. Y nos dice también la motivación. Recordarles que no solo en este proceso, en todos los procesos de aprendizaje, la motivación, como siempre, sigue siendo, como yo le llamo, el inicio a toda actividad, de una forma agradable, de una forma o con un enfoque muy motivante, que es lo que le va a permitir al niño desarrollar de mejor manera este proceso. Si no tenemos la motivación, si no tenemos prácticamente esas ganas de enseñar, de seguir, de guiar este proceso, o sea, los niños también van a seguir por ese camino. Entonces, la motivación sumamente importante. También la definición de algunas nociones, como hablaba, me parece que esa decía de las nociones espaciales y lo que sería lateralidad. Esto es fundamental. Esto ya lo habíamos mencionado con anterioridad, que son los prerequisitos, ¿sí? Como prerequisitos, que para este proceso de lectoescritura son antes y después. ¿Sí? Si hablamos de educación inicial, pues estaríamos diciendo de los prerequisitos que serían como el desarrollo total de las nociones espaciales y también lo que sería la lateralidad, que es un aspecto fundamental que ya esté desarrollado en los niños. Y también la metodología, sumamente importante, la metodología que se va a aplicar para este proceso, ¿sí? ¿Están levantando la mano? ¿Quién? ¿Gabriela? Sí, le dicen por pedirle un favor. Voy a salir ahorita con mi bebé al médico, no sé si me puede dar permiso un ratito. Y no le puedo llevar el celular aquí con el conectado y no tiene cómo conectarse ella también. ¿Salen las dos? No, solo yo, es que se queda mi celular por ella para que escuche la clase, o me llevo yo y se queda Gaby sin la clase conectada. Bueno, por esta vez, ¿es tu nombre, Gabriela? ¿Gabriela Usoy? Sí, le dicen, por favor.
Luego te igualas, por favor, revisar la clase también al final y si hay una tarea, pues ya sabes, está en la plataforma, ¿no? Dice muchas gracias. Por favor, Bueno. gracias. Ya, entonces con esto finalizamos este tema, como les había mencionado, la metodología también, la motivación, el vocabulario, consignas claras. Y algo importante que sí quería recalcar. También, no parece, ¿no es cierto? Decimos que la lectoescritura, pues, Dice este proceso, que le corte ¿sí? otra vez, disculpe. Dime. Me voy a conectar en el teléfono de mi esposo, me dice que sí me puedo conectar en el carro. Me conecto en el para que me acepte, por favor. No hay problema. Ya, gracias, Bueno. Liz. Entonces, se me fue. ¿Qué era? La relajación. Habíamos hablado de la relajación y se dice que a los niños, pues, la lectura o la escritura son procesos de relajación también. No lo veamos únicamente como un proceso complejo, mecánico, aburrido, ¿no es cierto? Que va a ser difícil. Más bien veámoslo desde este enfoque, ¿sí? Que al niño le va a permitir, obviamente, una infinidad de habilidades, pero también la relajación. Podemos hacer ejercicios de relajación y no solo a los niños, porque qué tal si nosotros, yo les digo, vamos a hacer un ejercicio de relajación, vamos a inspirarnos y vamos a escribir un mensaje ahorita, a escribir lo que tú pienses, lo que tú creas, un mensaje como para esta etapa que estamos viviendo, para esta época de cuarentena, y yo me empiezo a concentrar. Y voy a salir de la rutina, ¿no es cierto? Voy a salir del estrés, voy a salir de la tensión que quizá tengo por las tareas, por las pruebas, y me pongo a escribir. Y es un proceso de relajación, ¿sí? Porque me va a ayudar también a soltar tensiones que quizá yo esté cargada. Entonces, asimismo a los niños podemos motivar y también iniciar con este tipo de actividades de relajación. Vamos a pintar lo que ustedes deseen, van a escribir una frase a papá, vamos a hacer una carta a mamá, vamos a hacer un gráfico para tu hermano, qué sé yo, con la motivación. Entonces, también tenemos que verlo desde ese panorama, que este proceso de lectoescritura no es únicamente algo tan complejo y difícil de seguir, sino más bien algo de motivación, como vuelvo a repetir, con relajación, con actividades de motivación, y hacer que los niños tengan ese gusto por la lectura desde tempranas edades, y luego por la escritura también, que no lo tomen como una obligación, sino más bien un gusto, que va a aprender algo nuevo, que luego con esto pues el niño va a conseguir muchísimas habilidades más, el poder leer, el poder escribir, hacer una carta a la abuelita, vuelvo a repetir, hacerle un mensaje a papá que está en el trabajo, todo ese tipo de actividades, y nosotros somos los que vamos a conseguir lograr más que nada la motivación en los niños en este proceso. Con eso finalizamos este tema. Ahora, yo les envié un documento al grupo, ¿sí? Está ahí. Necesito que alguien me ayude a compartir, porque como yo lo tengo como video, no me permite compartir. ¿Quién me ayuda a compartir esa motivación, por favor? Está en el grupo de WhatsApp. Yo le ayudo, Alice. Ya, muchas gracias. Vamos a hacer una lectura analítica, ¿no? De esta reflexión que me va a ayudar a compartir. No, esta es tu presentación. ¿Tienes que descargarle? No. Ahí está. Muchas gracias. Eso. Vamos a analizar. Le dejamos en la primera, por favor. Esta es hablemos como una reflexión, pero también es la introducción para el nuevo tema que vamos a ver, ¿no? ¿Qué sería, pues, los factores que también condicionan para el proceso de lectoescritura?
Sí, entonces vamos a hacer una participación aquí. De todos vamos a hacer una lectura analítica y luego vamos a analizar un poquito. Así que por favor con la lectura de la primera. Brian. Perdón, licencia, se escucha entrecortado ahorita ya. ¿Me puede repetir, licencia, lo que me solicitó? Puedes hacer la lectura de la primera presentación, la que está en la pantalla ahorita. Ya, listo. Cuando los padres están muy ocupados. Era una mañana como cualquier otra. Yo me encontraba de mal humor. Te regañé porque estabas tardando demasiado en desayunar. Te grité porque no parabas de jugar con los cubiertos. Y te aprendí porque masticabas con la boca abierta. Comenzaste a refunfuñar y entonces derramaste la leche sobre tu ropa. Furioso te levanté intempestivamente y te empujé con violencia para que fueses a cambiarte de inmediato. La siguiente, por favor. Me ayuda la lectura Evelyn. Camino a la escuela no hablaste. Sentado en el asiento del coche, llevabas la mirada perdida. Te despediste de mí con una vocecita tímidamente y yo, haciendo la voz grave, solo te advertí que no hicieras travesuras. Por la tarde, cuando regresé a casa después de un día de mucho trabajo, te encontré jugando en el jardín. Llevabas puesto unos pantalones nuevos y estabas sucio y mojado. Frente a tus amiguitos te dije que debías cuidar la ropa y los zapatos, que parecía no interesarte mucho el sacrificio de tus padres para vestirte. Te hice entrar a la casa para que te cambiaras de ropa y mientras marchabas delante de mí te indiqué que caminaras erguido. La siguiente, lee por favor Gabriela en Baquingo. Más tarde continuaste haciendo ruido y corriendo por toda la casa. A la hora de cenar arrojé la servilleta sobre la mesa y me puse de pie, furioso porque tú no parabas de jugar. Dije que no soportaba más ese escándalo y subí a mi estudio. Al poco rato mi ira comenzó a apagarse. Me di cuenta que había exagerado mi postura y tuve el deseo de bajar para darte una caricia, pero no pude. ¿Cómo podía un padre, después de hacer su teatro de indignación, mostrarse tan sumiso y arrepentido? En eso estaba cuando luego escuché unos golpecitos en la puerta. Siguiente, Elsa, por favor. Afinando la voz dije, adelante, adivinando que eras tú. Abriste muy despacio y te detuviste indeciso en el umbral de la habitación. Me volví con seriedad hacia ti. ¿Ya te vas a dormir? ¿Vienes a despedirte? No contestaste. Caminaste lentamente con tus pequeños pasitos y sin que me lo esperara, aceleraste tu andar para echarte en mis abrazos cariñosamente. Te abracé y con un nudo en la garganta percibí la ligereza de tus delgados cuerpecitos. Tus manitos rodaron fuertemente mi cuello y me diste un beso suave en la mejilla. Sentí que mi alma se quebrantaba. La siguiente, Lisette Pagliaccio. Lisette, continuamos con la lectura. Hasta mañana, papito, me dijiste, y me quedé helado en mi silla. ¿Qué él estaba haciendo? ¿Por qué te despertaba tan fácilmente? Me había acostumbrado a tratarte como una persona adulta, a exigirte como si fuese igual a mí. Ciertamente no era igual. Tú tenías una calidad humana de la que yo carecía. Eras legítimo, puro y bueno. Sobre todo, sabía demostrar amor porque me costaba
A mí tanto trabajo, porque tenía el hábito de estar siempre enojado. Siguiente, Diana. ¿Qué es lo que me estaba ocurriendo? Yo también fui niño. ¿Cuándo fue que comencé a contaminarme? Después de un rato entré a tu habitación y encendí la luz con sigil. Dormías profundamente. Tu hermoso rostro estaba ruborizado, tu boca entreabierta, tu frente húmeda, tu aspecto indefenso como el de un bebé. Me incliné para rozar con mis labios tus mejillas, respiré tu aroma limpio y dulce. No pude contener la congoja y cerré los ojos. Una de mis lágrimas cayó en tu piel. No te inmutaste. Me puse de rodillas y te pedí perdón en silencio. Es tan difícil aprender a dominarse, a comprender la pureza de nuestros hijos. La siguiente, Vanessa Trejo. Vanessa. ¿Me ayuda Gabriela Usay, por favor? Ya listo. Reflexioné cómo son los adultos, quienes los hacemos temerosos, rencorosos, violentos. Te cubrí cuidadosamente con las cobijas y salí de la habitación. Mañana, temprano en la oración, le daré gracias a Dios por tenerte a ti. Hijo mío, le pediré que me dé sabiduría para tratarte como te mereces. Gracias, Señor, por la experiencia y sentimientos que me permites vivir a través de mi hijo. La siguiente, Luis Fernando. Listen, perdón que le moleste, soy Vanessa, un ratito me desconecté, apago el computador, me tengo que cambiar de dispositivo y estaba haciendo un montón de trámites para el teléfono. No hay problema, Vanessa. No te preocupes. Luis Fernando, la lectura. También mañana, Señor, te pediré a mi hijo perdón, pero no me espere a que esté dormido. Lo haré viéndolo a los ojos y le explicaré por qué a veces me desespero. Le diré que trataré de ser paciente y comprensivo con las cosas que hace. Si Dios me da oportunidad y te permite vivir, hijo mío, algún día cuando seas padre y recuerdes estos días, sabrás que a veces nuestros padres no son perfectos, pero sobre todo ojalá que siempre te des cuenta que pese a todos los errores, todos los padres amamos a nuestros hijos más que a nuestra propia vida. Ya, la siguiente me ayuda Sandra. Sandra, ¿por qué le dejaste de presentar? Quedaba pendiente la última. Necesito prender el micrófono. Pero Pero se ¿puedes me hacer la lectura perdió. de la última? ¿Puedes hacer la Sí. lectura de la última? Ya voy. Esta era, ¿verdad? No, falta todavía, una más. Falta una más. A ver, No, una esta más. es. Ajá. Esta es. Ten cuidado con tus pensamientos, que se volverán palabras, palabras que se volverán actos, actos que se volverán costumbres, costumbres que será tu carácter, cuando tu carácter que será tu destino, será tu vida, de la abundancia de tu corazón hablará tu boca y será el discurso de tu lengua. Ya, muchas gracias. Ahora sí dejamos de presentar. Pregunta para Gabriela. Gabriela Cruz. Sí, dejamos de presentar, gracias. Gabriela Cruz, ¿de qué nos habla esta reflexión? ¿A qué se refiere o qué mensaje nos deja? Ya le hice de lo que pude escuchar de todas las frases que leyeron mis compañeros, es que todo se refiere a que en primero
el niño desde que nace necesita el apego y el afecto. Y ese primordialmente empieza desde la mamá. Entonces, desde ahí va influyendo hasta cuando él va viendo, digamos, ya cuando va al inicial y va adquiriendo más conocimiento ahí, pero es muy fundamental el apego. Eso, Lizzy. Ya. Vanessa, ¿qué te dice esta reflexión? ¿De qué se trata? Vanessa Trejo, sigues con problemas en el internet. Sí, Lisa, se me está entrecortando mucho y no les escucho, se conecta, se desconecta, no sé si percató que toda la clase estoy que abandona y vuelvo a entrar. Bueno, a ver. Brian, por favor. ¿Qué entendiste de la lectura? Yo entendí leyendo la lectura que debemos valorar e incluso tampoco señalar y tener maltrato hacia el niño porque el niño, o sea, hace sus cosas porque le llama la atención y cosas así, pero nunca debemos juzgar. Al contrario, debemos al niño apoyarlo, eh, corregirlo, sí, pero de una buena manera. Y eso, Licini, que siempre se debe dar un afecto y cariño hacia el niño. Ya. Diana, por favor, tu aporte. Bueno, dicen a mí esto me pareció bueno, era una lectura o más bien una reflexión muy importante que el papá le escribía al hijo, em, lo cual podemos resumir que desde muy pequeña edad hay que, ¿cómo educarles? Hay que inculcarles buenos valores a los niños, igual darles cariño, aprecio, porque ellos eso es lo que, claro que en un momento de ira y todo o sea, uno explota, no piensa antes de decir las cosas. Y después uno se pone a pensar y dice, o sea, actué mal. Entonces, primero, bueno, como padres deberíamos, bueno, yo no soy madre ni nada, pero pienso que deberíamos pensar antes de actuar porque hay veces que a un niño se le habla tan mal que, bueno, no se puede decir que el niño ¿qué es? Se trauma, ¿no? Pero o sea, sí se le queda un poquito de lo que el papá o la mamá le dijo, entonces hay que un poco medir las palabras y eso. Ya. Para Elsa también, a ver, ¿qué se entendió de la lectura? Bueno, lo que yo entendí de la lectura, que los padres, o sea, los niños por naturaleza son traviesos y a veces los padres nos alteramos y les gritamos y, o sea, no nos damos cuenta que ese grito sí nos hiere ya de grande. O sea, pensamos que no y no, y a veces los padres decimos cosas sin sentir y, y todo lo que uno se habla, o sea, al niño ya le está creando. Por eso debemos de decirles cosas positivas, cosas buenas. Y la paciencia más que todo. Eso es listo. Ujú. Y por último, Lisette Pagliaccio. Bueno, esa lectura, para mí estuvo, perdón, dice que a veces nosotros como padres estamos ahorita con las tareas de ellos, con nuestras tareas o con nuestras obligaciones que tenemos en nuestros hogares y nosotros les gritamos, no les tenemos paciencia y ellos igual van con eso llenándose y después ellos cuando sean adultos igual van a llegar con ese patrón de seguir actuando a sí mismo con sus hijos pero nosotros debemos cambiar esa actitud, debemos, o sea, no gritar, tratarles bien, ayudarles, así sea nosotros que tal vez nuestros padres nos hicieron esto, pero nosotros cambiar y para que los niños se sientan valorados, se sientan escuchados y se sientan amados, porque toda la vida no los vamos a tener, porque sabemos que hoy día están y no sabemos si mañana estarán.
Eso. Bueno. Y también, a ver, el aporte de Sandra. ¿Qué entendiste? ¿Qué mensaje nos deja esta reflexión? Ya, Liz, yo entendí de que ese padre se olvidó que también fue hijo, que también hizo sus travesuras, sus juegos, y también es un proceso igual que eso le ayuda al niño a socializar, igual si se ensucia, decirlo de una manera adecuada, sin palabras hirientes, porque como mencionaron a futuro, eso daña lo que la infancia vivió, daña cuando son adultos. Y también medir las palabras y las consecuencias que estas pueden provocar. Yo sé que nadie es perfecto, pero como este padre después se dio cuenta y asimismo de los errores tenemos que corregir, no quedarnos estancados ahí, sino seguir adelante. Eso les. Muy bien, gracias. Ahora la pregunta que yo me hago y les hago a ustedes. ¿Únicamente será responsabilidad de los padres de familia? Por ejemplo, ¿quién me dijo? Alguien decía, yo todavía no soy madre, no tengo nadie a cargo. Pero si estamos hablando del proceso de lectoescritura y estamos hablando de una formación ustedes como futuros educadores, ¿tendrá algo que ver esta reflexión, esta lectura con respecto a los docentes, a los maestros? Yo creo que sí, dicen, porque hay veces que los profesores mismos acogemos, según lo que ya les escuché a ustedes, ya pude entender de qué hablaron. A veces los profesores cogen y a un niño por el hecho de a veces ir aprendiendo un poquito más lento o no captar rápido, lo discriminan sin acordarse cómo ellos fueron aprendiendo de niños. Y es correcto, obviamente, no solo va enfocado al ser buen padre o buena madre de familia, sino que también esta reflexión nos llama a nosotros a pensar como futuros educadores o como docentes, ¿sí? Que vamos a estar a cargo de un grupo de niños de determinadas edades. Entonces, lo vamos digamos, a mezclar, o es decir, también a transferir a la educación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hablemos de este ejemplo mismo, ¿sí? De este ejemplo mismo, y le vamos a poner como nombre Juan Pérez. Es el niño que está pasando por esta situación, ¿ya? Entonces, Juan Pérez se despertó y estaba con su papá desde la mañana para ir al centro infantil, donde usted le va a recibir. ¿Qué pasó desde la mañana? Él estaba travieso, él estaba inquieto, estaba vivo, estaba despierto, estaba curioso, estaba alegre, y lo primero que le pasó es, se le regó su desayuno, ¿no es cierto? En la mesa estaba jugando, o esa es la manera de comportarse de los niños en esta edad, y lo primero que pasó es se manchó su uniforme. Luego dice que en el camino pues iba tan serio el papá, tan resentido, que le reprendió, tan enojado, y le llevó a la escuela o al centro infantil. Obviamente ya no fue con su uniforme porque quizá ya estaba mojado y todo eso. Entonces el niño iba tan callado, tan preocupado, tan triste, ¿sí? Por lo que pasó, por el regaño de papá. Y el papá pues molesto, obviamente, que quién sabe que le dijo, tú no sirves para nada, siempre haces eso, eres un malcriado, ya me tienes cansado, y por aquí, por allá y por allá. Y llega el niño, y la maestra Elsa está lista en la puerta a recibir a Juan Pérez. Y Elsa le dice, ay, pero ya vienes otra vez en el uniforme. El mismo de siempre, sigue. Ya te has de ver regado, ya te has de ver mojado, no sé, siempre vienes con lo mismo. ¿Sí? Y seguimos, y luego ya le recibe y entramos al aula de clases. Y lo primero que va a hacer Elsa y le dice, ay, siempre el Juanito viene sin uniforme. Viene atrasado, viene aquí triste, viene lloroso, ya, no es nada nuevo. Por eso es que nunca haces bien las cosas. Por eso es que nunca puedes hacer nada, porque estás distraído. ¿Sí o no? Y nosotros no tomamos en cuenta lo que estamos diciendo. Primero, que dice al final de la reflexión, la palabra tiene poder. Y todo eso que usted le está diciendo, o que tanto el papá, la mamá o el docente, el niño se lo va a creer. El niño está creyendo que no sirve, que no puede, que nunca va a poder. ¿Por qué? Porque si decimos que los niños son una esponjita y absorben todo, eso va a marcar su vida para siempre. Eso va a impedir que su desarrollo, tanto en el proceso de lectoescritura que estamos hablando hoy, o en todas las áreas, eso va a frustrar.
Eso va a impedir que sea de una manera positiva. ¿Por qué? Porque si hacemos otro escenario, por decir, ya Juan Pérez pasó todo esto en su casa. Hagamos el mismo ejemplo, pero con otro escenario. Pasó todo esto y luego ya papá le llevó resentido y todo hasta la escuela. Pero ahí le recibe en la puerta del centro infantil, le recibe Vanessa, que es la profesora que está a la puerta, delegada para la semana de turno para recibir a los niños. Y Vanessa le ve y le recibe, hola Juanito, ya llegaste, ¿qué pasó con tu uniforme? Se te mojó o está sucio, no importa, bienvenido, pasa, sabes que te quiero mucho. No importa eso, acá tengo un mandil de otro niño, te voy a prestar y vamos a jugar y vamos a aprender muchísimas cosas. Y le da un fuerte abrazo. Y sigue, llega Laura y le dice, bueno, Juanito nos va a contar su experiencia del día de hoy. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste con papá? Y Juanito tal vez sí va a tratar de comunicar, ¿no? Y en la pero eso no importa, no pasa nada. A mí también me pasó lo mismo. Yo también cuando era niña hacía lo mismo. Eso es normal, a los niños les pasa, hasta a los adultos nos pasa. Mira, a mí también se me regó y bueno, y todo eso. Y entonces tenemos dos escenarios aquí, ¿sí? Que yo como docente juego un papel muy importante en el desarrollo de los niños. Puedo hacer que el niño esté motivado o también puedo hacer que el niño siga en esa frustración, ¿no es cierto? Y yo luego ya en el aula de clases yo ya cambio totalmente la idea, el panorama, le presento una dinámica, le presento un juego, algo que se olvide totalmente de su conflicto en la mañana. Y le cambio el día en sí y hago que el niño prácticamente quiera regresar a la escuela, esté motivado y espera que esté el siguiente día para regresar porque la profe Vane realmente hace juegos, la profe me motiva, la profe me explica, la profe me tiene paciencia, la profe me comprende, me ayuda, me guía, ¿no es cierto? Ahora, si al final de la reflexión nos dice, no al final, sino como en la mitad de la reflexión dice que papá ya estaba como consciente de que estaba siendo muy duro, ¿no es cierto? Que le estaba castigando, le estaba reprochando de todo, le importaba que se ensuciaba, que la ropa, que no valoraba más que nada lo que es el sacrificio que él hacía por comprarle las cosas porque esté bien. Un niño de esa edad no puede valorar jamás, y simplemente si tiene de marca, si tiene ropa que no se de marca, a él no le importa eso, a él lo que le importa es crecer, a él lo que le importa es ensuciarse para aprender, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos que conocer ese desarrollo de los niños, y no solo como docentes, sino también sugerir a los padres de familia. Está en una etapa de crecimiento, de desarrollo, de curiosidad, de que aprenda ensuciándose, eso no pasa nada, para eso está la lavadora, para eso está el jabón y el deja, no pasa nada. Déjele que aprenda, que se desarrolle, que sea curioso, porque de lo contrario, eso me dice a mí que el niño es sano, que el niño está desarrollándose bien. Si estuviese quieto, si estuviese por ahí aislado, pues me va a decir que necesita ayuda, que algo le pasa. Pero no, los padres de familia y a veces hasta los docentes, no, es que es muy inquieto, es muy esto, muy molestoso y por aquí, y le vamos etiquetando y le vamos marcando la vida y frustrando su desarrollo. Ahora, aquí también nos habla de otro aspecto, que como reflexión, como seres humanos más bien, y como personas, como padres de familia, como sociedad, hay un aspecto que a mí sí me llama mucho la atención, que no se mencionó. Quizá no lo hacen muy bien la lectura o no se entiende, como dice Vanessa, está entrecortado el internet y todo eso, pero tienen el documento ahí para que ustedes lo analicen detenidamente. ¿Y quién llegó? ¿Quién llegó al cuarto? Fue el niño, quien después de que papá le regañó, papá le castigó, el niño no esperó a que sea papá quien llegue a pedirle perdón. Fue el niño. ¿Sí o no? Y nos invita también a pensar de que es importante que el ser humano, por más adulto que sea, saque su niño, saque su interior, de su interior, porque siempre tenemos un niño dentro. Y él llegó a su habitación con temor, ¿no es cierto? Con temor, con miedo, con delicadeza, que quizá decía, me va a regañar otra vez, papá va a seguir resentido. Pero no le importó ni todo lo que le dijo y le hizo, y él llegó y golpeó
suavemente la puerta de su habitación. Y esa es una gran lección que nos deja a nosotros. ¿Y qué nos pasa a nosotros a veces con el vecino, con el primo, con el compañero, que es que él me dijo eso y esto sí no le perdono, pero él me hizo esto y ahora sí va a ver cómo me paga? ¿No es cierto? O sea, y somos así tan vengativos. Y aquí realmente ese es el mensaje también que quiero compartir con ustedes, porque los niños son un mundo tan diferente y nos contagian a nosotros de eso. Nos contagian primero de su dulzura, de ese carisma y de ese amor incondicional que ya no lo encontramos tan fácilmente. Entonces, si yo estoy hablando de trabajar con un grupo de niños, no estoy hablando de trabajar con una máquina, con una computadora, con un mueble, que no siente totalmente, pero aparte de eso, ellos nos siguen enseñando. Ellos nos enseñan más a nosotros, ¿sí? Y este ejemplo, pues, es tan claro, y por eso como reflexión y a esta etapa también, en esta época que vivimos del corre, del día y día, del afán de la vida, es importante hacer una pausa también. Sí, es importante reflexionar, analizar las cosas prioritarias, los valores, si yo puedo ser generoso, si yo puedo colaborar, hágalo con voluntad. No va a pasar nada más que usted está sembrando y está cultivando buenas cosas. Incluso si usted no tiene hijos, como decía por ahí Vanessa, o no sé quién dijo, yo no tengo hijos, pero quizá tendrá sobrinos, quizá tendrá primos, y que usted puede intervenir y dar una opinión y decir, no se trata de esa manera. Tienes que tener un poco de paciencia. Lisbeth, dime. Sí, Lisbeth, ¿quieres hacer un aporte? Lisbeth, levantaste la mano. ¿Quieres participar? No, se me tocó el teléfono. Le aplasté nomás. Ya, entonces vuelvo a repetir, y eso es más que nada pues un llamado de atención para nosotros también como educadores, y no únicamente como padres de familia, que obviamente por ser padres de familia tenemos esa gran labor y esa responsabilidad, pero como docentes también, ¿sí? Cuide sus palabras, cuide mucho la forma de dirigirse a los niños. Siempre, como decía Luis en su exposición, tenemos que motivarles, tenemos que cuidar nuestras palabras, la forma en la que yo me dirijo a los niños. No es únicamente porque mi compañera, como ya estuvo en el nivel anterior, y ella dice que el Juanito es bien lento, que es bien vago, que tiene un retraso, que no aprende, ay, que se quede, yo tampoco no le hago caso. Pues si en el nivel anterior no tuvo esa posibilidad y algo faltó, pues voy a intentar yo, voy a buscar todas las estrategias. Voy a hacerlo de mejor manera, ¿no es cierto? Voy a ver qué puedo hacer, cómo mejorar, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta que estamos tratando con seres humanos, con niños que están en un desarrollo, que necesitan de mucha paciencia, como decía Lisset. Me parece que tenemos que ser muy tolerantes y sobre todo siempre cuide su forma de hablar, porque eso va a marcar la vida definitivamente de ese niño. Y vamos a crear quizá niños resentidos, ¿no es cierto? Quizá niños violentos, porque solo eso recibió. Y luego juzgamos y decimos, pero es que ese joven o ese estudiante es así, el otro, qué malcriado que es. O ese niño también, qué desobediente, qué malcriado que es. Mire cómo se comporta. Pero no es únicamente lo que yo veo en ese momento, es lo que hubo antes de, o es lo que está pasando. ¿Cómo le están tratando en la casa? ¿Cómo le están tratando en la escuela? ¿Cómo se lleva con sus compañeros? ¿Por qué se comporta de esta forma? Porque algo anda mal, porque no es normal, porque al menos si hablamos de esta edad, pues los niños son sumamente sanos, inquietos, alegres, divertidos, honestos, pero somos nosotros quienes en el transcurso del acompañamiento, de su formación o de su crecimiento, podemos hacer que este niño sea un niño educado, un niño motivado, un niño alegre o también un niño frustrado, un niño con angustia, un niño desobediente, un niño rebelde. ¿Por qué? Porque realmente no contribuimos a su desarrollo de manera positiva. Sí, entonces, ahora si hablamos directamente ya
enfocándose en lo que es el área de lectoescritura, específicamente. Pregunta para Gabriela Ushuay. Tenemos factores que condicionan el proceso de lectoescritura. ¿Qué proceso sería este que acabamos de mencionar, Gabriela? Gabriela Ushuay. Perdón, Licen, no le escuché. Tenemos los procesos, me dijo. No le escuché bien. Sí, hablamos de algunos factores que condicionan el proceso de lectoescritura. Factores. En este caso, un ejemplo, te doy un factor que puede ser, sería un factor pedagógico, un factor emocional quizás sería este, porque crees que va a intervenir este proceso que hablamos, ¿interviene en el proceso de lectoescritura, sí o no? Gaby, la pregunta nuevamente, ¿crees que todo este escenario que acabamos de ver, este ejemplo que hicimos, puede intervenir en el proceso de lectoescritura, sí o no? No sé qué pasó con Gaby, creo que no me escucha. A ver, pregunta entonces para Gabriela Cruz, las dos Gabrielas. Ya dice. Yo creo que todo ese proceso sí interviene en el niño. Ya, ¿de qué forma crees que interviene? O sea, si hablamos ya, este sería un factor emocional, ¿no es cierto? Pero ¿cómo interviene en el proceso de lectoescritura? Por ejemplo, yo creo que los niños, cuando le leen un cuento, o sea, se identifican mucho a veces en eso con lo que viven en casa. Por ejemplo, yo vi en un reportaje donde habían dos niños, el uno tenía una relación con la familia muy apegada y el otro no, pues tenía muchas carencias, pero cuando iban a la escuela, pues él se sentía bien cuando leía un cuento, se identificaba mucho. Entonces, creo que ahí, o sea, no sé cómo hacerme entender de que al momento de ellos transmitir eso, se identifican mucho. Uh-huh. Sí, obviamente estaríamos hablando de un factor o de un factor emocional. Y obviamente que va a intervenir en su desarrollo. Sí, es un factor emocional, porque primero la desmotivación, ¿no es cierto? Está pasando por problemas familiares o emocionales. ¿Con qué motivación o con qué madurez el niño va a seguir este proceso de lectoescritura? Entonces hablaríamos de que sí interviene este tipo de conductas o este tipo de acciones que el niño está pasando para su proceso de lectoescritura. Sí, ahora pregunta por favor para Luis. ¿Cómo yo tengo esa capacidad de saber que el niño está pasando por un factor emocional o que tiene un problema emocional? ¿Y qué es lo que le impide el desarrollo de la lectoescritura? ¿Cómo yo puedo darme cuenta? O sea, viéndole al niño con el ánimo que hace las cosas, si tiene el deseo de aprender, porque si no está motivado el niño, no va a querer hacer las cosas, o le pasa algo. El estado de ánimo, dice Luis, ¿no es cierto? Primeramente voy a ver el estado de ánimo con el que el niño llega a la institución, a la escuela, la forma en la que realiza las actividades. Pero específicamente si hablamos de la lectoescritura, por ejemplo, el estado de ánimo obviamente ya me va a decir que sí, que está triste, pero únicamente yo tengo que cumplir con el contenido y tiene que aprender ahora a identificar y reconocer la vocal O y tiene que hacer. ¿Cómo yo identifico? En el proceso específicamente de lectoescritura. Hay veces que los niños, mediante los dibujos, ellos expresan cómo se siente. Ese es el aspecto importante. Ajá. Sí. Correcto. Entonces, Diana, sí, yo a través de que, o sea, yo ya sé que el niño está triste, ¿no? Como dice Luis, sí, tiene un desgano de hacer, de trabajar, está como desmotivado, pero sigue haciendo, ¿no es cierto? Obviamente va a seguir haciendo su actividad.
Al momento en que yo miro su hoja de trabajo, ¿sí? O sus gráficos, o la caligrafía que estamos realizando, pues es momento en que el niño me va a decir también que sí está incidiendo o que tiene un factor emocional que le impide el uso y desarrollo de la lectoescritura. ¿Por qué? Porque principalmente yo voy a ver desde la forma en la que el niño está agarrando su lápiz o su color o su esfero, ¿sí? Y la forma en la que trabaja, ¿ya? Entonces, con una desmotivación, me va a plasmar en el dibujo, en el gráfico, en los rasgos que va a hacer. Entonces, ahí usted tiene que intervenir y no puede hacer la misma evaluación que el resto de estudiantes. O simplemente, bueno, tiene carita triste porque está mal, porque todas están salidas de la cuadrícula, porque todas no tienen direccionalidad, porque todas las vocales que se supone que estábamos haciendo la vocal, o están muy grandes, carita triste. ¿Será que evalúo de esa manera? No, Sandra. no hay que evaluar así, porque muchas veces inclusive los niños hacen rayones, inclusive demostrando que están frustrados, que a veces ya están a punto de no saber qué hacer con el problema que tienen, porque como son chiquitos, a ellos inclusive un problema chiquitito lo hacen grande, entonces ahí se sentirían más mal que inclusive, o sea, la profesora mismo les vea mal, o sea, que en vez de preguntarle qué pasó o tratar de ayudarles, les hagan peor con este tipo de calificación. Uh-huh. Muy bien. Entonces, para Sandra, ¿cómo sería la evaluación en este caso para Juan Pérez, que seguimos hablando de este mismo caso? También sería investigar el problema, cómo sucedió las cosas, porque como docente no sabe lo que realmente pasó, sino investigarlo y de las dos partes darle como una terapia, haciéndole reflexionar tanto al padre como el hijo de las actitudes que estaba tomando y que en los rasgos pues ellos lo expresan, como bien dijo Vane, los rasgos cuando ellos apretan una mano, están indicando que están enojados y todas esas cosas, o los débiles cuando están tristes. Entonces eso tenemos que igual por un medio de dibujo igual de la familia para ver qué es lo que está pasando en el hogar. Uh-huh. Muy bien, Sandra, correcto. Entonces, cuando yo ya tengo esa actividad o la hojita de trabajo del niño, y como yo no sé, ¿no es cierto? Yo no sé qué es lo que está pasando. Aquí estamos haciendo un ejemplo, un escenario por la reflexión a la lectura que tenemos, que puede ser uno de los casos que intervenga en lo que sería el proceso de la escritura, porque tenemos varios factores que van a intervenir, ¿sí? Que tienen que intervenir y obviamente nosotros no vamos a conocer porque, digamos, yo estoy trabajando y para el siguiente año me delegan para el primero de básica y yo siempre trabajé en educación inicial. Entonces yo no les conozco a los niños, yo no tengo sus fichas, yo no sé de qué hogar viene, cuál es su situación socioeconómica, bueno, en fin, simplemente llego y como mi nivel ya no es para estar averiguando si tiene desarrollado la lateralidad, si tiene desarrollado las nociones, sino que más bien ya continuar con este proceso de lectoescritura, es decir, que aprenda a leer y escribir. Entonces yo no me voy a detener en eso, porque se supone que si ya está en ese nivel, pasó por todos estos procesos. Y únicamente yo desconozco de la vida de los niños, son nuevos en este nivel para mí, no tuve ningún contacto antes y continúo con mi proceso. Pero al momento de yo recibir ya su primera actividad, yo tengo que analizar bien, ¿no es cierto? Una, la direccionalidad. Lo primero, yo me acerco y me convierto en un observador únicamente, sin hacer ningún comentario. Cuando el niño está trabajando, ya dimos la orden, dimos la indicación, la motivación, y yo voy pasando por cada pupitre, por cada banquita, y voy observando. Lo primero que usted tiene que observar es la direccionalidad y lateralidad. Es decir, yo me convierto en un observador, sin hacer ninguna crítica, ni constructiva, ni nada, solo observo, y voy mirando lo primero, cómo el niño agarra su lápiz, cómo agarra el esfero, y en ese tiempo, en esa edad, tiene que estar muy bien definido eso. Segundo, la direccionalidad. Ahora, si decimos que el círculo tiene que hacer de derecha a izquierda, o lo que serían las líneas de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, y si el niño no está cumpliendo con este proceso de direccionalidad, también ya me dice a mí que es un proceso pedagógico, ¿no es cierto? O es un factor pedagógico que le está impidiendo. Quizá algo
faltó reforzar dentro de lo que es los prerequisitos. Pero, como dice Vanessa, pues yo ya veo que el niño tiene agarrado muy duro el lápiz y está marcando muy fuerte, y eso me está notando a mí que está furioso, ¿no es cierto?, que está con iras. También ya es otro factor que yo tengo que empezar a analizar. Y la evaluación no va a ser la misma. Yo voy a evaluar en base a sus competencias. Ahora, si el niño se está esforzándose por tratar de continuar haciendo el proceso o la actividad y le dificulta por la lateralidad o por el agarre de la pinza digital que aún no puede, yo tengo que detenerme ahí. Sí tengo que detenerme y intervenir quizá de una forma personalizada con este niño y hacer que mejore, porque si estamos en el inicio del proceso de la lectoescritura es muy importante no forzar y seguir uno cuestionando, etiquetándole de que ya debías de haber aprendido, ya esto te enseñaron en el inicial, ya 2 años estuviste ahí y ve cómo sigues haciendo aquí, esto está mal, le rompo la hoja, le arranco la hoja y se acabó. Y pobre de ese guagua realmente para que continúe con ese proceso. Frustrado totalmente, desganado, está desmotivado y peor, no va a entender y no va a poder desarrollar de manera positiva porque ya nosotros le estamos frustrando. Entonces tomemos en cuenta estas recomendaciones, este tipo de reflexión y análisis que es de suma importancia. En el proceso de desarrollo de lectoescritura pues influyen muchos factores, ¿sí? Los factores que condicionan pueden ser pedagógicos, pueden ser lingüísticos, madurativos, sociales, físicos, intelectuales y hasta emocionales. Sí, mire, entonces cuando nosotros ya conocemos y si hablamos de un proceso pedagógico, obviamente está enfocado en lo que sería su desarrollo antes de, o sea, en educación inicial. ¿Qué pasó ahí? No hubo la motivación, o quizá el niño ni siquiera participó en este nivel de educación inicial. No le enviaron, entonces obviamente él va a tener algunas falencias, que no se reforzó algunas actividades. Si hablamos de un proceso físico, ¿de qué estaríamos hablando? Que fuera un factor físico que afecte el desarrollo de la lectoescritura. Pregunta para Mari Aro, por favor. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería un factor físico que intervenga en el proceso de desarrollo de lectoescritura? ¿Podría ser la motricidad fina? Ya, una motricidad fina. ¿Qué más? ¿Podríamos hablar de una discapacidad visual? Sí, también podría ser. Es un problema físico, ¿no es cierto? Que obviamente va a intervenir muchísimo este factor para lo que sería el proceso de lectoescritura. ¿Sí? La dislexia. No, si hablamos ya específicamente de un problema visual, que el niño tiene problema de ceguera, totalmente va a impedir pues, el proceso de lectoescritura. Tiene que ser ya a través de otro proceso, ¿no es cierto? Entonces, luego cuando nosotros nos damos cuenta que algún factor intervino, puede ser lingüístico o pedagógico, ya vamos a presentar los trastornos de aprendizaje que dice el ISEC. Ahí sí ya vamos a reconocer que aparece la dislexia, la discalculia, la disortografía y bueno, una serie de trastornos, que eso se los identifica a tiempo. Pero también quiero una pregunta para Brian. ¿Cómo sería un factor lingüístico que también afecte al proceso de lectoescritura? ¿Cuál sería? Un ejemplo. Licen, en este caso un ejemplo yo creo que sería, por ejemplo, los niños que presentan signos de tartamudez. ¿Ya? ¿Podría ser? Podría ser, ajá. Si se refiere, y claramente nos dice un factor lingüístico, primeramente, quizá tiene también ya un problema físico como es esto del labio leporino, ¿no es cierto? Este sería un problema físico y lingüístico unido. ¿Por qué? Porque el niño tiene que pasar primero por una serie de cirugías, de procesos, y va a tardar su proceso de desarrollo del lenguaje. Su comunicación no va a ser tan clara. Sí, hay otro también que se menciona, no sé si han escuchado, se le conoce como el frenillo, algo que tiene que le impide en la lengua también. Y otro, pues, igual sería el que
la falta de terapia de lenguaje cuando ya observamos que el niño que no avanza en su lenguaje y tiene problemas ya de lenguaje. Entonces el papá o mamá no se percata, no le da la importancia necesaria y dice, no, cuando ya sea más grande, segurito, él es así, igualito al papá. El papá ha hablado a los 7 años, entonces así mismo va a ser este guapo. Y le dejan, y le dejan, y le dejan. Y el niño pues sigue con ese, quizá a veces mal hábito, quizá no fue desarrollado totalmente, no se estimuló y tiene problemas de comunicación al articular sus palabras, no las dice claras, ¿no es cierto? Entonces ese también sería otro de los factores que va a incidir en lo que sería el proceso de lectoescritura. Y uno, ya habíamos hablado del emocional. Dicen, una pregunta, pero eso sí, o sea, por medio de la terapia de lenguaje sí es posible, ¿cómo decir, terminar? ¿Mejorar? Mejorar, ¿sí? Correcto, sí, y no solo con una terapia, sino más bien solo hablemos de actividades de estimulación temprana o adecuada. Por eso es que es muy recomendable nosotros ya, hoy en día, por lo general, todo niño tiene que estar en un centro infantil, ¿sí? No específicamente por la gana de librarme pronto o de que no esté en casa fastidiándome, sino más bien para que el niño interactúe y ya crezca en este medio. Entonces, cuando el niño ya a partir de los 2 años o 3 años, que ya está relacionándose, pues al momento de interactuar con otros compañeritos, él va a seguir copiando, porque el aprendizaje de los niños es a través del ejemplo o del ejemplo que están observando y sobre todo ellos imitan, de la imitación. Entonces, como ya están interactuando con unos niños y el otro niñito pues ya habla más claro, él va a continuar y va a seguir. Sí, yo ya observo como docente o como padre de familia que mi niño no está hablando bien, que tiene alguna dificultad, entonces a mí ya me indica, me está dando una alerta que algo está fallando y es oportuno pues buscar un especialista, buscar al pediatra que se haga algún diagnóstico. Si no encontramos nada físico, entonces sí interviene lo que sería la estimulación adecuada para el área del lenguaje. Y si por A o B situación hasta los 5 años no avanzamos, porque hasta los 5 años ya tiene que estar bien definido su lenguaje, su comunicación, hablar articuladamente, comprendiendo lo que el niño dice o escucha, ese sería ya el perfil de salida hasta los 5 años, ¿no es cierto? Si hasta los 5 años no vemos un progreso y el niño sigue tartamudeando, sigue suprimiendo algunas consonantes, pues ya tenemos que buscar la terapia del lenguaje, ¿sí? Y sí se tiene que mejorar, de hecho se mejora muy, muy notoriamente y a veces no necesita de mucho tiempo, sino más bien es un tiempo que el niño busca la atención o le hace falta simplemente un empujoncito y se acabó. Y no hay problema y no se puede detener ahí. Entonces, eso sí se va a mejorar, sea con estimulación, con actividades de refuerzo o, si es necesario, la terapia del lenguaje. ¿Sí? ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? Listen. Dime. Aquí también no entraría la dislexia. ¿O eso Correcto, ya es aparte? esos son trastornos de aprendizaje, ¿no? Que prácticamente se verán a futuro ya. En el inicio, no tanto, no van a estar tan marcados, pero ya si hablamos en medio del proceso, obviamente ya vamos a encontrar los trastornos de aprendizaje también, que igual tienen sus causas, tienen sus factores, el por qué, ¿no es cierto? Y de hecho también, pues ahí, si nosotros ya identificamos estos tipos de trastornos, es oportuno intervenir inmediatamente, a través de estrategias, a través de métodos adecuados y un poquito más de refuerzo, porque si nosotros nos confiamos y decimos, por ejemplo, hablando de este trastorno de dislexia, lo que exponía Elsa, me parece, lo más común, los niños van a confundir la letra P con la letra B, ¿no es cierto? O la D con la B, ¿sí? B labial. Y ya se empieza en el proceso de lo que sería el dictado o el copiado, en lo que es el proceso de lectoescritura. Y el niño lo primerito que va a escribir es beber, en vez de deber. La palabra correcta sería deber. Y él lo lee normal y para él está escrito muy bien. Cuando yo ya estoy identificando esta confusión
de estas consonantes, pues ya es un indicador que yo tengo que intervenir inmediatamente. Inmediatamente, yo me detengo ahí porque no voy a continuar y digo, no, es que el contenido, es que la unidad y es que esto, y el niño tiene que salir haciendo el dictado y se acabó. Así sea que lea mal, que esté al revés, que a mí no me interesa contar que copie el dictado. No, yo tengo que hacer una pausa inmediatamente, sí, y buscar estrategias y ejercicios que hay una infinidad y que nos permiten mejorar y corregir a tiempo. Porque si yo dejo y digo, no, pues ya más grande se va a dar cuenta. Falso, no se da cuenta, no se dan cuenta. Y otro de los problemas que notamos que es bien evidente es la confusión de la letra o de la consonante, la Y, por la L o por la doble, a ver, la L, ¿sí? Ayuda, y le escriben ayuda. Como casi tiene el mismo sonido, y ahí estamos hablando ya de un problema de conciencia fonológica, pero que se convierte luego en un trastorno de aprendizaje, dislexia. Cambio de letras, cambio, o sea, el sonido está muy bien para ellos, el significado, pero no es la misma escritura, la misma caligrafía. Y eso se queda y a veces usted lee algún trabajo, y a mí me ha pasado, chicos, algunos estudiantes del nivel de educación superior me escriben así, que le vaya bien, me escriben. Créame así directamente, que le vaya bien, con doble L o con la L. Entonces yo, chuta, digo así, yo no puedo, o sea, hacer una crítica más de esa forma, sino más bien le sugiero que no se escribe de esa forma y que por favor trate de analizar, aunque ya es muy difícil, y es muy difícil a esta edad, o sea, desaprender y aprender, y tiene que dedicarse de lleno, si realmente, por ejemplo, si hablamos de un docente que escriba en esa forma, imagínese, pobre guau, ¿no es cierto? Que usted tenga cargo. Entonces, no, sí tenemos que ya en este caso, pues, concentrarnos y saber intervenir sobre todo. Si está en nuestras manos prevenir, y yo ya observo que tenemos este trastorno, pues inmediatamente hago una pausa y busco todas las estrategias que sean necesarias, que estén a mi alcance, ruego a papá, a mamá que se concentre y trabajar juntos para evitar que continúe, que sea progresivo, ¿no? Listo. Entonces, esto sería la clase del día de hoy, ¿sí? Nuevamente habíamos quedado que los días jueves vamos a trabajar de esta forma y hasta las 10 era como se nos pasó un poquito por el ingreso, y los 45 minutos vamos a hacer un taller, ¿sí? Porque ya es muy cansado estar hablando, estar aquí, y usted va a reforzar este aprendizaje con un taller, que igual voy a dejar abierto. De hecho, ahorita yo ya subo el taller, pero les voy a dejar el tiempo para que no estemos preocupados por la hora, sino más bien hacer bien. Voy a dejarle abierto hasta las 6 de la tarde, ¿sí? Del día de hoy, hasta las 6 de la tarde para que usted suba el taller, el cual va a ser sumamente fácil. Vamos a poner ejemplos de los factores que condicionan el desarrollo de la lectoescritura. Uno, el factor pedagógico, el factor lingüístico, el factor social. Yo les voy a escribir en la plataforma, no se preocupen, clarito les voy a escribir, ¿sí? Solo les estoy indicando ahorita. Factores físicos, factores intelectuales y factores emocionales. Vamos a citar como uno o dos ejemplos o cómo nosotros podemos mejorar. Yo les voy a citar ahorita mismo en la plataforma el taller y va a estar abierto hasta las 6 de la tarde, ¿sí? ¿Les parece? Sí, Lisa, muchas gracias. Listo. Es concreto, haga si desea en Word, si desea en PowerPoint, si desea, no hay problema por eso. Cuidemos la ortografía, eso sí, siempre recuerde que las mayúsculas también se tildan, a veces escriben en mayúscula y no le va a reconocer la ortografía cuando escribimos en mayúscula. Eso, y hasta las 6 de la tarde usted puede enviar el taller que corresponde al refuerzo de esta clase, que apenas en 20 minutos usted lo va a realizar, ¿sí? Eso sería la clase del día de hoy, y de aquí pues sí ya estaríamos mirándonos el próximo martes, ¿no? El próximo martes quedamos a las 10:30, ¿sí? No se olvide. Esperemos que a esa hora ya no tengamos problema con el internet. ¿Alguna pregunta? No, Lisen.
Entonces no se olvide, la próxima clase es el día martes a las 10:30, vamos a adelantar media horita, ¿sí? 10:30 a 12 del mediodía. Y ahorita vamos a desarrollar el taller de acuerdo a los contenidos, de acuerdo a la clase del día de hoy, o si usted desea buscar un poquito de información, pues lo puede hacer, pero que sea concreta, ¿no? No muy extensa, sobre los factores que condicionan el desarrollo de la lectoescritura. Y yo ya les voy a informar claramente en la plataforma. Entonces, agradecerles por la participación. Recomendaciones de siempre, cuidarse, por favor, cuidarse mucho, muchísimo, y no salga de casa si no tiene que hacer algo que sea muy importante. De lo contrario, quédese en casa, cuídese, cuide a su familia, y así pues nos volveremos a ver en cualquier día que de hecho ya se está planificando el regreso al instituto. Un excelente día a todos, chicos, y pueden salir de la reunión. Muchas gracias, Lisa. Gracias, Licen. Hasta luego. Gracias, Licen. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.